Hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos reales más escalofriantes que inspiraron la película Scream. Los asesinatos de Gainesville, Florida, en 1990. Un crimen que sacudió a una comunidad tranquila y que esconde secretos oscuros que aún hoy despiertan preguntas sin respuesta. Si eres sensible, te aviso. La historia es dura, pero merece ser contada. Era un domingo tranquilo, 26 de agosto de 1990. Patricia Powell y su esposo Frank conducían hacia un edificio de apartamentos blanco, un lugar común en Gainesville, una ciudad universitaria que parecía ajena a la violencia. Pero aquella noche, algo siniestro acechaba detrás de las paredes de ese edificio. Lo que descubrirían las autoridades minutos después cambiaría para siempre la vida de muchas personas. La policía recibió una llamada que alertaba que nadie respondía en el apartamento de dos jóvenes estudiantes. Cuando entraron, todo parecía en calma, demasiado en calma. Pero al avanzar, encontraron algo que heló la sangre en sus venas. El cuerpo de Sherry, una chica de 18 años, yacía en la sala. Había sido asesinada de una forma brutal y despiadada. En la cocina estaba Brenda, su amiga de 17 años, igualmente muerta en circunstancias horribles. Lo que los oficiales encontraron no fue solo un asesinato, fue una escena de horror, con señales de lucha, desesperación y miedo palpable. Nadie podía imaginar qué clase de monstruo había hecho algo así. Las dos chicas habían sido violadas, apuñaladas y colocadas en posiciones degradantes. El asesino había usado cinta adhesiva, entrado sin forzar cerraduras y actuado con rapidez y precisión. Pero eso fue solo el inicio. Al día siguiente, el 25 de agosto, en otro apartamento, se descubrió el cuerpo de Krista Hoyt, también de 18 años. Fue asesinada mientras estaba sola en casa. La escena era aún más macabra. Había sido decapitada y su cabeza fue colocada sobre una estantería, de forma que pareciera observar su propio cuerpo. Era una provocación, un acto de terror deliberado. El 27 de agosto, el horror regresó. En el apartamento de Tracy Pauls y Manny Taboada, ambos de 23 años, el asesino volvió a atacar. Manny intentó defenderse, pero fue brutalmente apuñalado. Tracy fue violada y asesinada. Su cuerpo también fue posicionado con intención. 5 víctimas, 3 escenas diferentes. Un patrón claro. Todas las víctimas eran jóvenes estudiantes. Todas atacadas en sus propios apartamentos. Todas con restos de cinta adhesiva, cuerpos posados de forma teatral y heridas similares. La ciudad entró en pánico. El campus se vació. Algunos estudiantes abandonaron Gainesville. Otros dormían con cuchillos bajo la almohada. Las ventas de armas se dispararon. Las universidades instalaron teléfonos de emergencia. La policía patrullaba día y noche. Pero nadie sabía quién estaba detrás. El FBI se sumó al caso. Y entonces surgió una conexión que cambiaría el rumbo de la investigación. En Shreveport, Luisiana, un año antes, en noviembre de 1989, se había reportado un triple homicidio con detalles inquietantemente similares. Cuerpos limpios, violaciones, posicionamiento macabro y heridas idénticas. La policía comenzó a considerar una hipótesis escalofriante. Estaban ante un asesino itinerante. Uno que ya había matado antes y podía volver a hacerlo. Al comparar las evidencias, las similitudes con los crímenes de Gainesville eran innegables. La investigación apuntó a un nombre: Danny Rolling. Había sido arrestado semanas antes en Ocala, Florida, por robo a mano armada. Estaba en la cárcel desde entonces y nadie había relacionado su nombre con los asesinatos. Hasta ahora. Cuando examinaron sus pertenencias, lo que encontraron fue escalofriante.
Danny guardaba un diario en el que describía sus pensamientos más oscuros. Dibujos, relatos, confesiones apenas veladas de los crímenes de Gainesville. Y lo más perturbador, grabaciones de su propia voz, donde hablaba de sí mismo como si fuera un personaje inventado, un asesino llamado Gemini, que vivía dentro de él. No era solo un criminal, era un hombre profundamente perturbado, con un pasado violento, un padre abusivo y una vida marcada por el odio, el aislamiento y la obsesión por el control. Rowling había crecido bajo una infancia infernal, golpeado por su padre, expulsado del ejército, vagando por estados del sur cometiendo pequeños crímenes. Y luego, algo se rompió. Los expertos dirían después que sus crímenes eran un intento de recuperar poder, de crear una realidad donde él fuese el depredador absoluto, donde el miedo de otros fuera su alimento. En 1991, desde la cárcel, Danny Rowling fue acusado oficialmente por los 5 asesinatos de Gainesville. No mostró remordimiento. De hecho, en 1994, antes del inicio del juicio, sorprendió a todos cuando se declaró culpable, sin previo aviso. Confesó los asesinatos, uno por uno. Y durante la audiencia, habló de ellos con un tono que heló la sangre de los presentes, como si relatara una historia de ficción, como si no se tratara de vidas reales. La justicia fue rápida. Danny Rowling fue condenado a pena de muerte, pero el misterio no acababa ahí. Años después, en entrevistas y escritos, Rowling admitió haber cometido otros asesinatos. Se le atribuyen al menos 8 homicidios en total, aunque nunca se comprobó con certeza. Pasó más de una década en el corredor de la muerte. Y el 25 de octubre de 2006, fue ejecutado por inyección letal. No pidió perdón. Sus últimas palabras fueron una canción, aunque la historia que conocemos, con Ghostface, llamadas anónimas y reglas del cine de terror, es ficticia. El punto de partida fue real. Un asesino en serie que elegía víctimas jóvenes, irrumpía en sus hogares y dejaba una escena aterradora atrás. Scream se estrenó en 1996 y se convirtió en un fenómeno. Pero detrás de su éxito se esconde una verdad oscura. El horror que vivió Gainesville y las 5 vidas que se apagaron demasiado pronto. Danny Rowling se convirtió en una especie de leyenda macabra, un nombre que muchos prefieren olvidar, pero que dejó una huella imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. Y mientras las películas continúan, con nuevas secuelas y máscaras renovadas, la historia original, la real, sigue allí, en los archivos de la policía, en los recuerdos de las familias y en la advertencia silenciosa de que el verdadero terror, a veces, no necesita máscara.